este tipo de enseñanzas para llevar como secuencias, como el tema y poder tener por lo menos una idea de lo que leemos en la Biblia. Porque a veces leemos mucho, pero no entendemos o entendemos poco. Entonces, me gusta llevar de este tipo de enseñanzas así expositivas, para que cada uno tenga la idea más o menos de lo que quiere decir el escritor o el texto sagrado y qué, y tener ese vislumbre. Amén. Bueno, en Gálatas capítulo 3, carta a los Gálatas, en el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el 29. Y vamos a estudiar texto por texto. Amén. Bueno, están en la cita. Van a estar de pie. Y leemos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por su amor y su bondad. En esta hora delante de tu presencia estamos, tomamos el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque a través de tu palabra, Señor, a través de las Escrituras, a través de este texto sagrado nos enseña a tener una vida delante de ti, Señor, agradable y perfecta, delante de ti, delante de los hombres, Señor, que esta palabra que se imparte en tu nombre, en ese nombre que ha sido dado a los hombres, traiga bendición, salvación, sanidad, liberación, traiga prosperidad en cada uno de mis hermanos, en medio de tu pueblo, en cada persona que escucha y hace parte de esta sermón, de esta palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pueden estar en sus puestos. Y bueno,
Vamos a hablar acerca de estos versículos que leímos. Ustedes saben que venimos trayendo una secuencia y es acerca de la salvación por la fe. Amén. Ese ha sido el tema que vimos anteriormente, que la salvación es por la fe. Y la carta a los Gálatas precisamente aclara mucho acerca de este tema, de la salvación por la fe. Recuerden que el motivo para que el apóstol Pablo escribiera esta carta era porque en la iglesia allí en Galacia habían entrado hombres o personas que traían la enseñanza de la ley y inculcaban que si no guardaban parte de la ley, no podían ser salvos por cuanto Cristo no era suficiente para la salvación. Que sí se podía creer en Cristo, pero que tocaba anexar parte de la ley. Entonces el apóstol Pablo, conociendo esa problemática allí en las iglesias, envía esa carta y les aconseja cómo debían de portarse como seguidores de Cristo y dónde debían de poner el énfasis acerca de la salvación. Así que veníamos leyendo esta parte. Él les viene hablando de la salvación por la fe. Hace una pregunta del versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él explica, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él se responde, porque era la pregunta que se iban a hacer los hermanos allí en Galacia. Bueno, si vienen estas personas de Jerusalén y nos enseñan de la ley, pero luego la salvación es por Jesucristo, entonces ¿la ley para qué fue? Entonces él les explica y les dice, la ley es para mostrar la condición de pecado que tiene cada persona. Esa es la respuesta. Por eso dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando viniera Cristo, que era la simiente de Abraham, donde Dios le había prometido que a través de la simiente de él iba a proveer la salvación para la humanidad. Amén. Entonces, mientras llegaba Cristo, Dios les dio la ley para que tuvieran un consuelo en parte, como una esperanza, pero la ley lo encerraba, los hacía ver y sentir a todos culpables, porque recuerden que la ley acusa. La ley acusa, o sea, ¿qué hacían los israelitas? Especialmente los líderes religiosos, estaban pendientes de quién fallaba en algo para aplicarle la ley. Era todo lo contrario de lo que enseña la gracia. La gracia es quién falló, quién cayó, para entonces restaurarlo. Es todo lo contrario. Por eso en la carta a los Gálatas mismo les explica él y les dice, si alguno cometiere pecado entre vosotros, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y les hace caer en cuenta, no sea que ustedes también puedan estar en la misma condición después. O sea, la gracia es todo lo contrario a lo que hacía la ley. Los israelitas estaban pendientes de quién fallaba para de una vez aplicarle la ley. Que casi eso es lo que en muchas ocasiones practicamos nosotros. Que al caído entonces se recrimina o se discrimina, no sé cómo es la palabra, y no se restaura, es todo lo contrario. Entonces el apóstol Pablo dice, la ley es para hacer ver el pecado, o sea, quien fallaba le aplicaban la ley, hasta cuando viniera la simiente, o sea, Cristo. En esta versión nos habla y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada
después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Está haciendo esa aclaración. Cuando habla aquí que después fue dada la ley, es porque el contexto viene hablando de que Dios le prometió a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Entonces, por eso es que habla que después. Tenemos clara la postura de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, o sea, Moisés. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Quiero avanzar, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. A ver, aquí hay un juego de palabras que a veces nos cuesta entender. Vuelvo y les leo. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, o sea, a lo que venía hablando de la promesa a Abraham. Que si la ley era contraria, o sea, que perdía, le hacía perder mérito a las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Él dice en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, o sea, pudiera salvar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Les leo en esta versión. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. El apóstol aclara que, y viene hablando que por la ley nadie se salva. Esa es la postura. ¿Ven? ¿Qué es la ley? Lo que hablaron los profetas, lo que habló Moisés, lo que recibieron en el monte de Sinaí. Que nosotros hoy en el Evangelio, en la gracia, parte lo aplicamos porque está escrito en las cartas y en los evangelios. Pero si aplicamos algo de la ley, como decir, es que debo de guardar el sábado, es que debo de hacer sacrificio, nada de eso nos ayuda para salvación. Recuerden que en Cristo estamos completos, que nada nos falta. Por eso estoy en estas enseñanzas para que aprendamos a tener una diferencia entre la ley y la gracia. Porque tradicionalmente aprendimos que tocaba estar en la gracia, pero en la severidad de la ley. Y no es así. Todavía en la gracia aplicamos el ojo por ojo y el diente por diente. Todavía en la gracia, si alguien nos ofende, le aplicamos que Dios lo va a castigar. ¿Y qué tal suceda lo contrario? Recuerden que Saulo de Tarso, todo el daño que le hizo a la iglesia, pero Dios le aplicó la ley o le aplicó la gracia. Que eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Nos cuesta entender por qué ese que me ha hecho daño, antes Dios lo bendice más. Y dice, pero ¿cómo? Eso es gracia, porque gracia es regalo inmerecido. Pareciera que mientras la condición de la persona es más vil, se muestra más la gracia.
Eso es. Ahora, el apóstol mismo habla, entonces vamos a ser pecadores para que abunde la gracia de ninguna manera, porque ya la gracia abundó en nosotros porque fuimos pecadores. Amén. Ya no hay margen para seguir en las mismas andanzas. Amén. Por eso, todas estas palabras que a veces nos cuesta digerirlas, son necesarios leerlas y recibir alguna explicación que ya después, con la ayuda del Espíritu Santo, nos vamos familiarizando y vamos entendiendo el sentido de los escritos. Amén. Tenemos claro entonces esa parte del verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera salvar, aquí dice vivificar, o sea, si por la ley la gente viviera, tuviera vida eterna, pues la justicia fuera verdaderamente por la ley. Verso 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. La escritura. Recuerden que está hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Amén. Porque en la época del apóstol Pablo todavía no existía el Nuevo Testamento. No existía. Y tengan presente algo que ustedes pueden investigar, y es que las cartas del apóstol Pablo fueron primero escritas y después los evangelios. Tengan siempre, porque nosotros como primero encontramos en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego las cartas, luego los hechos, luego las cartas. Entonces consideramos que así fueron escritas y no. Los que estudian más a fondo dicen que las cartas paulinas fueron escritas a partir del año 49 hasta el 67 o 69, hasta el año 69, unos 20 años. Y los evangelios iniciaron la escritura a partir del año 70 hasta el año 90 después de Cristo. Entonces, por eso encontramos algunas cosas que se contradicen. Y veíamos qué día Jesús dijo, no he venido a abrogar o a anular la ley, ¿cierto? Pero en Colosenses encontramos que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándolas en la cruz. Y por eso ya nadie os juzgue por comidas, bebidas, por días de reposo, lunas nuevas. Sí, o sea, ya nadie los juzgue porque ya no cumplen la ley, porque Cristo la anuló en la cruz. O sea, cuando yo creo en la cruz, la ley nada es para mí. Amén. Por eso encontramos esas aparentes contradicciones. No es que se contradiga, simplemente que nos falta un poquito más profundizar para tener mayor claridad en los textos. Amén. Verso 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo que les acababa de explicar, la ley, la función de la ley es sentencia. La hace, la paga. Por eso quedó todo encerrado bajo pecado. O sea, todo era pecado porque la ley lo anunciaba que era castigo para el que no hiciera tales y tales cosas. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, o sea, Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ya les hablo y les leo en la otra versión. Está diciendo es que quien se acogía a la ley, entonces estaba bajo amenaza. Aquí dice que confinados, como si estuvieran en una cárcel esperando una sentencia. Y todo eso era mientras llegaba la fe. Antes tenían la esperanza de ser salvos por la ley, pero pues era muy difícil porque todo lo sentenciaba a muerte. Esperaban era para que viniera Cristo y creer en Él y así poder ser libres de esa acta de decretos que les era contraria.
Amén. Mire cómo dice en esta versión, es el versículo 22. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, o sea, Cristo, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Bueno, entonces quedamos de que la ley hacía al ser humano culpable. Entonces, ellos tenían que estar en esa condición de ley hasta cuando viniera Cristo. Porque antes la fe era que si guardaban la ley eran justos. Guardando la ley tenían el título de justos. Ahora es lo contrario. Ya entonces somos justos porque Él nos salvó antes de creer casi. ¿Sí? Yo no buscaba a Dios, Él me buscó a mí, me declaró justo. No me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Entonces, cuando creímos en Cristo, automáticamente Él nos declaró justos. Porque recuerden que la maldad mía cayó sobre Él y la justicia de Él cayó sobre mí. Y hoy, delante de Dios, soy justo. Amén. Igual que todos ustedes quienes han creído en Él. Ese fue el cambio que hizo Dios con la humanidad. Tomó la impiedad de los humanos y la inocencia de Jesús la puso sobre él, sobre la humanidad. Todo aquel que en Él crea será salvo. Amén. Y es así de fácil. Ya los rituales y todas esas cosas pasaron a un segundo plano. Ahora, si ayunamos, si oramos, si ofrendamos, si diezmamos, todo lo relacionado a nuestra conducta no es para ser salvos. Es porque Él nos salvó. En gratitud, ahora obramos. Por eso venimos a los servicios, por eso ayunamos, por eso vigilamos, por eso oramos. Porque es que ya no hay más nada por hacer para ser salvos, sino que en gratitud. Amén. Esa sentencia de que si usted no ayuna se condena, pues era algo parecido a lo de la ley. Si usted no guarda el sábado se condena. Si usted no hace esto se condena. Eso ya pasó a... No, es Cristo llegó a mí y me salvó, porque la ley me tenía prisionero bajo sentencia. A veces lo difícil es que llegamos al Evangelio y seguimos con esas sentencias. No seríamos libres. De por demás murió Cristo, porque ya mi salvación sería por el tiempo que ayune, por el tiempo que vigile, por el tiempo que ore, por la cantidad que diezme, que ofrende, que haga todas esas cosas. Dependería la salvación, pero no es por eso, es porque Cristo me salvó. Es lo que está explicando. Ahora, él hace otra ilustración aquí. En el Antiguo Testamento o en el tiempo de Israel, los padres que tenían forma, que eran pudientes en la economía, conseguían a un profesor o un maestro o a un siervo letrado para que enseñara a los niños, a sus hijos. Y iba a estar hasta cuando lo hiciera adulto. A los 13 años ya el niño se presentaba y tenía que saber bien las escrituras, bien la cultura y todo el comportamiento humano. Y a ellos le llamaban ayo o ayuda a los padres para criar a esos pequeños. Entonces él hace la otra ilustración aquí y compara que la ley era aquella que hacía ver el pecado hasta cuando se entregara a Cristo.
cuando Él viniera. Por eso hace en el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No es por gracia, es por la fe. Es por la fe. En esta versión dice, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Mas el justo por la fe vivirá. De eso se trata el Evangelio. Es de practicarlo por la fe en el Hijo de Dios. En ello es. Entonces está poniendo la comparación. Verso 25. Pero venida la fe, o sea, ya al tiempo de Cristo, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no eran solo los israelitas, sino que ahí dice que ya todos. Cuando Cristo viene y luego lo aceptamos, automáticamente pasamos ya no de ser enseñados por un ayo, sino que venimos a ser hijos de Dios. Amén. Esa es la parte. Por eso es que es una de las cartas que enseña acerca de lo fuerte de esta carta es que el justo por la fe vivirá. Eso es lo fuerte, porque la iglesia estaba siendo enseñada otra vez hacia los rudimentos de la ley. Y el apóstol Pablo lucha sobre esa parte para que los hermanos no se dejaran desviar de la fe en Cristo y poner la fe en otras cosas.